Hola, hola, bienvenidos a todos. Muchísimo gusto saludarlos. Un gusto, maestra Guadalupe, maestra Daniela Martínez, Héctor Buenas Castro. tardes. Un placer tenerte por acá. Doctor Máximo, todavía no lo vemos, pero bienvenido. Sabemos que nos acompaña. El doctor Ricardo Méndez ya se encuentra conectado. Y pues a todos los que están como panelistas que se siguen sumando a este evento de Hagamos un Trueque y por medio de redes sociales. Para nosotros es eh, pues una semana o un mes muy especial porque ya cumplimos 5 años que hemos continuado con este que primero fue pues una aventura, un sueño por temas de pandemia en donde nos pudiéramos sentir parte de una comunidad en donde pudiéramos estar acompañados y al mismo tiempo aprendiendo de la mano de expertos y pues me complace muchísimo presentar estos números que trabajó el equipo para que podamos compartir con ustedes, ¿no? Y una vez más darles gracias por ser parte de este proyecto. Hace 5 años iniciamos un viaje. Un espacio para compartir conocimientos especializados en comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Superamos desafíos, nos reinventamos en medio de la incertidumbre. Pero esto solo es el comienzo. Así es, este solo es el comienzo y pues me complace mucho decirles que ya son 60 meses ininterrumpidos, 589 horas de transmisión en las que todos ustedes han sido partícipes, más de 143,000 personas presentes durante las transmisiones, 24,285 horas de reproducción, 45,341 nuevos seguidores, más de 250 ponentes que han estado con nosotros compartiendo conocimientos y más de 34 ponentes internacionales, así como 577 pues, temas expuestos o exposiciones presentadas. Gracias por ser parte de esta aventura. Muchísimas gracias, Daniela Martínez, que como siempre tiene ideas que imaginábamos que después de 5 años aquí vamos a continuar haciendo más fuerte esta comunidad. Muchísimas gracias a todos. Y pues ahora sí que estamos de manteles largos. La verdad, el día de hoy es un evento especial de Hagamos un Trueque. Por dos motivos. Uno, toda la incertidumbre que está ocasionando tanta nota de prensa, tanta pues noticia, boletín, etcétera. La verdad, el tema de comercio exterior, aduanas y sobre todo el tema de política arancelaria cada vez se torna un poquito más complicado. Sabemos que como país hemos pasado por circunstancias similares. 2018 fue un año que también hubo un tema de imposición de aranceles, en donde también estuvimos en algunos aprietos, pero pues yo creo que el tener comunidades como esta, el tener grupos de personas que se preocupan por fomentar, por promover, por informar, pues siempre van a ser de muchísima ayuda para el sector industrial y de servicios. Y bueno, el día de hoy nos acompaña tanto el doctor Ricardo Méndez Castro, que nos platicará un poco sobre temas de origen y todo lo que se ha publicado sobre, pues, cómo México debe reforzar el tema de origen para estar en apego al TEMEC y, bueno, reforzar estas cadenas de valor. Y pues también tendremos la presencia y la visita de nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, a quien le estaremos dando la bienvenida dentro de poco. No sé si quieras agregar algo más, Daniela, o pues si no, le cedemos la palabra a la maestra Guadalupe Chan para que nos apoye a leer la semblanza. Bueno, Bienvenida. antes que nada, sí quería mandarles un abrazo muy afectuoso a todos. La verdad es que 5 años, pues sí,
han pasado de volada, se me han ido como agua, no sé ustedes, pero realmente ahorita que estaba viendo los videos, la verdad sí me emocioné porque realmente esto empezó pues en la pandemia con esa necesidad de saber, oye, ¿qué vamos a estar haciendo mientras todos estamos en la pandemia y no volvernos locos? Pero realmente esto ha formado una comunidad muy bonita que la verdad es que cuando los veo en persona me emociono también más, ¿no? Empecé a ver a muchos de nuestros ponentes de manera virtual y después verlos en persona, la verdad es que es muy emocionante. Es muy emocionante también que hemos generado conexiones, hemos generado networking y sobre todo eso es para nosotros, ¿no? Un trueque. Eso de que podemos aportar cada uno algo de nuestro conocimiento y podemos aprender de cada uno de nosotros. Así que, en verdad, muchas gracias a todos por estar aquí conectados, a todos. Los ponentes que siempre están aquí, ¿no? Al doctor Máximo Carvajal, que nos ha acompañado en esta aventura de manera ininterrumpida. Él sí está al pie del cañón, ¿no? Edgar Preciado hasta en Latinoamérica, Héctor Castro, que también te uniste a nuestros trueques. Y bueno, todos los que se conectan aquí, la verdad les mando un gran abrazo. Y pues sí, me emocionó mucho estos 5 años. Cuando ahorita dijiste 5 años, dije, wow, ¿en qué momento pasaron estos 5 años? Pero bueno, esperemos que sigan muchos más y sigamos haciendo lo que eras, pero con una comunidad y sobre todo mejorando el comercio exterior de nuestro país. Y bueno, ya te cedo la palabra, Lupita, porque si no me voy a echar aquí un choro, Sí, un muchas discurso gracias. muy emotivo. Ah, mira, también el ingeniero que ya se unió, que viene aquí uniéndose, el ingeniero Enrique, que también no falla. Y yo, no son los Óscares, pero no quise que se nos pasara nadie. Yo quiero agradecer pues a todos los asistentes, a los panelistas, a los ponentes, al equipo de TLC Magazine y comunicación, a Isaí, que nos da soporte técnico en todas las sesiones, y a Magda, que coordina todas las ponencias. Muchas gracias a todos. Y bueno, la creadora también, Daniela, muchas gracias por haber creado este bonito espacio de compartir conocimiento. Muy bien, pues ya como saben, el día de hoy tendremos este evento especial y me permito presentar la semblanza del doctor Ricardo Méndez. Es director de consultoría en TLC Asociados y socio de Trading Law College, certificado en diferentes ISOs, también certificado con un curso como perito de compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, certificado también en ISO 31000, también 37301 y 31022. Además, está certificado en regla 52020 y transporte de la ICC México. Certificado en competencias de conocer en los estándares 1301 y 0707. También es conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura, maestría en diversas universidades en Baja California, instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Además, es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas, autor de más de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior. Y bueno, como todos sabemos, un experto en temas de comercio. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por la invitación y felicidades por esos 5 años. Si me dan, ya tengo el acceso. Bueno, miren, el tema que yo les voy a compartir el día de hoy, y que bueno, pues fue el que me invitaron a dar y que me confirmaron, está relacionado principalmente con algunas obligaciones que deben de cumplir las empresas CIMIC. Yo sé que es un tema muy reiterativo, sin embargo, aquí creo que la parte clave es ahora conforme los nuevos procedimientos administrativos que está llevando a cabo la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior por parte de la Secretaría de Economía, que es conveniente que ustedes, en este caso, conozcan. Obviamente, partimos de las obligaciones generales, las obligaciones específicas y seguidamente les voy a comentar pues, cuáles son esos puntos clave que ha estado, en este caso, solicitando la autoridad
administrativa a través de estos procedimientos, que si bien no son nuevos en el sentido de que pues ya han existido, lo que sucede es que recordemos que en el 2019, por allá en junio, julio del 2019, todo se centraliza, empiezan a implementar estos esquemas de autoridad, de austeridad por parte de la Secretaría de Economía a las oficinas de representación que están en las entidades federativas, eh, les quitan ciertas atribuciones y obviamente todas ellas se centralizan. Entonces, pues sabemos que la Secretaría de Economía ha estado activa en un principio enfocándose en el tema de las autorizaciones de los programas IMEX, que implementó toda la cuestión ahí de las fe de hechos, que luego las eliminó dando ciertas facilidades en ciertos trámites, ¿no? En ciertas gestiones, ¿no? Porque no las eliminó del todo para programas nuevos o cuando hay modificaciones de modalidad, etcétera. Sin embargo, en la parte de procesos de requerimiento, tradicionalmente los llevaba a cabo pues, cuando hay un incumplimiento en temas de domicilios o procedimientos por la falta de presentación del reporte anual de operaciones de comercio exterior. Pero estos en particular tienen relación con, pues, básicamente solicitud de información y documentación en que está relacionado pues con la actividad. Pues. Entonces, esta parte creo que es clave que debemos de tomar en este caso en cuenta. Entonces, vamos a ver esas obligaciones principales y el procedimiento administrativo. Esta lámina, pues siempre me gusta actualizarla con estos datos porque vamos a ver en este caso el total de empresas IMEX que no ha bajado de 6,000, pero sí ha habido una disminución en las autorizaciones, sobre todo, y en el caso de cancelaciones. Y estas, bueno, pues mensualmente que se está emitiendo este reporte, pues más o menos ahí se mantiene en esos números, arriba un poco más de 6,000. Y bueno, pues ahí están las modalidades de albergue, controladoras industriales de servicios y tercerización. Posteriormente también tenemos en el caso de las relacionadas con los programas de promoción sectorial, en donde, bueno, pues ahí distinguimos básicamente dos tipos, aquellas de productor directo, productor indirecto, pues que abarca en este caso alrededor de los 24 sectores que regulan los PROSEC. Y luego tenemos pues las empresas certificadas en IBEGEPS en sus tres rubros A, AA y AAA, y que bueno, pues ya sabemos que también deben de cumplir con ciertas obligaciones. Ahora, ¿cuáles son estas que son generales? O sea, que sí o sí pues la empresa IMEX debe estar al pendiente. Recordemos que también pues, las obligaciones no todas son en materia de aduanas, ¿no? Sino que hay obligaciones fiscales, hay obligaciones relacionadas con temas corporativos vinculados a la estructura de la sociedad. Entonces, aquí principalmente vamos a identificar estas 6, que es pues, mantener el RFC activo, contar con la firma vigente, el caso de los domicilios, sobre todo el fiscal y las sucursales, si tienen más de un establecimiento, bodega, etcétera, bueno, pues hay que tenerlos registrados ante el SAT y evidentemente ante la Secretaría de Economía, tener la opinión positiva vigente del cumplimiento fiscal, que es muy importante, y evidentemente no encontrarse en la lista de esas empresas incumplidas que tengan algún crédito fiscal o que realizan operaciones inexistentes, es decir, que se ubiquen con estos famosos EFOS o EDOS, es decir, esas empresas que facturan operaciones simuladas
o que en su defecto esas empresas que deducen operaciones simuladas, y obviamente también el hecho de contar con infraestructura para efectuar las operaciones de maquila, que esa es una obligación muy, muy importante para mantener, en este caso, el padrón de importadores, ya que de lo contrario, pues se ubica la empresa en una causal de suspensión. Luego vamos a tener lo que viene siendo las obligaciones, lo particular, especiales, las que una vez que nos autorizan el programa IMEX, pues que debemos de cumplirlas. Aquí vamos a ver las básicas, que en este caso, primero tenemos las ventas anuales o retornos mínimos de exportación, que ya sabemos, ventas anuales nos refiere que son alrededor de $500,000, o por lo menos exportar el 10% de la facturación total. Ahí ya tenemos pues un porcentaje. El cumplir con el programa autorizado, sobre todo vamos a ver más adelante que uno de los puntos que está solicitando la autoridad es, por ejemplo, que se cuente con el proyecto de exportación, o si hubo un cambio en el proyecto de exportación, que tradicionalmente puede ser que sí. O sea, las empresas pueden ir agregando procesos o pueden reducir procesos, y a veces eh, puede originarse una modificación en esos contratos de maquila, en esos eh, órdenes de compra, etcétera, ¿no? Todo lo que abarca un proyecto de exportación. Importar únicamente las mercancías sensibles, en este caso autorizadas. Ya sabemos que las mercancías sensibles, pues está el caso del acero, el textil, el aluminio, en el caso particular de productos de desperdicios como de metal, como el níquel, estaño, el cobre, etcétera. Y bueno, pues también otra obligación es destinar las mercancías para esos fines autorizados. Es decir, si yo obtuve el IMIX industrial, pues obviamente eh, si es para fabricar determinado producto, pues no lo voy a destinar a otro uso. Esa parte es importante. Y bueno, pues ahí sobre todo contar con los procesos productivos, ¿no? Retornar las mercancías en los plazos previstos, más allá de conocer los plazos, porque a veces los decimos hasta de memoria, ¿no? Que si los 18 meses para las materias primas, en el caso de 2 años para los contenedores, cajas de tráiler, o que si soy empresa con el registro en el esquema de certificación de la modalidad operador económico autorizado, pues tengo 36 meses. O sea, más allá de eso, pues el punto es que en los registros del sistema de control de inventarios, pues que las mercancías deben de haber sido retornadas en tiempo y forma. Mantener las mercancías en los domicilios autorizados, que esa es otra obligación que a veces no se cumple del todo, porque pues las mercancías a veces salen de la empresa y se van a otras en donde se realizan procesos de submanufactura sin estar registradas. El avisar de cambios en el Registro Federal de Contribuyentes, en la denominación o razón social, en los domicilios en general, o sea, el domicilio fiscal, los domicilios de las sucursales, establecimientos o bodegas. También avisar sobre los socios, accionistas, el representante legal cuando hay un cambio, o en su defecto, por ejemplo, cuando se han revocado poderes. El contar, obviamente, con el sistema de control de inventarios automatizado y, por supuesto, actualizado, ¿no? Porque te señala que es en términos del 59 fracción primera. Entonces, ese sistema, no porque no lo menciona ahí, debe estar, obviamente, debidamente actualizado, porque así lo señala nuestra ley aduanera, ¿no? Tener un estricto control volumétrico y comprobar el consumo sobre combustibles y lubricantes, que es evidente que hay ciertos productos
que no pueden ser importados, ¿no? Porque se encuentran restringidos conforme el 108 de la ley aduanera, conforme el anexo 29, pero aquellos que sí pueden importarse, obviamente se tienen que tener un control estricto, sobre todo porque muchos de estos insumos pues, van a ser consumibles y debemos de acreditar en su defecto que fue utilizado en el proceso productivo y por lo tanto aquel residuo, bueno, pues hacer ya sea el retorno, la transferencia o el cambio de régimen respectivo. Y bueno, pues presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior, que como sabemos, se presenta en el mes de mayo, incluso cuando la empresa cuenta con un programa de promoción sectorial. De estas obligaciones, pues yo las concentro aquí en un checklist. Obviamente hay algunas que no menciona el decreto IMEX, sino que vienen enlistadas en este acuerdo de reglas y criterios en materia de comercio exterior que expide la Secretaría de Economía. Pero aquí, bueno, pues podemos hacer este listado en donde vamos ubicando esas obligaciones principales, por ejemplo, el aviso de importación de mercancías sensibles para aquellas empresas que cuentan con la certificación de IBJEPS, que se realiza por correo electrónico y se van notificando, sobre todo, fracciones nuevas que anteriormente no se hayan importado bajo el programa IMEX. Obviamente, también aquellas empresas que, como ustedes saben, hubo un cambio en la normatividad y que se restringe a ciertos productos del sector textil y confección que puedan ser importados bajo el programa IMEX. Sin embargo, derivado pues de la solicitud de los diversos organismos empresariales, bueno, pues se publicó una, pues un oficio en el cual pues, se permite por un periodo de 6 meses llevar a cabo la importación temporal de estas mercancías restringidas para ser importadas por el programa IMEX. Obviamente tienen que cumplir una serie de requisitos que si alcanzamos los vemos al final. Sin embargo, de manera general, bueno, pues a las empresas se les permite, que son certificadas sobre todo en IVA y JEP, se les permite que puedan importar estas mercancías que se encuentran restringidas, ¿no? Luego va a haber empresas que no están certificadas en IVA y JEPS y que evidentemente tienen que gestionar lo que vienen siendo las ampliaciones de esas mercancías sensibles o las subsecuentes, ¿no? Porque son autorizaciones eh, con una vigencia de 4 meses en el cual se debe de acreditar que la autorización de la mercancía se retornó en un 100%, en un 100%. No obstante, por ejemplo, aquellas empresas que son certificadas, pues evidentemente no tienen la necesidad de realizar esta gestión. Sin embargo, bueno, pues deberán hacer la conducente para efectos de lo que es la certificación de IBJEPS, que en particular pues es la ficha 118. Luego tenemos el alta de la modalidad de servicios, cuando la empresa decide, ¿sabes qué? Voy a, además de tener el proceso industrial, pues voy a ampliar a una prestación de servicio, como puede ser almacenaje, abastecimiento, distribución de mercancías o en el caso de algún corte, algún mezclado, algún pintado, etcétera. Entonces decide realizar una ampliación o bien también existe una facilidad en donde las empresas certificadas en IBJEPS obviamente tienen la posibilidad de prestar ese servicio siempre y cuando se relacione con su proceso y gozar el beneficio de no tener que realizar la gestión. Sin embargo, pues debe de tener evidentemente el desarrollado y correctamente lo que es
proceso de la prestación del servicio, ¿no? Ya decía que también, bueno, pues están las altas de la sucursal o establecimiento, el alta de la empresa submaquiladora o submanufacturera en caso de que haya terceros que auxilien en el proceso productivo para complementarlo en la fase inicial, en la fase intermedia o final. La presentación del reporte, ya decíamos, la presentación del reporte submaquila, es decir, si tenemos una empresa submaquiladora, pues debemos de entregar el reporte para que visualice si del 100% del servicio que prestó, en qué porcentaje fueron mercancías que se exportaron o fueron mercancías que se destinaron al mercado nacional. Entonces, en ese reporte se visualiza ese porcentaje. Lo que viene siendo los avisos de cambio de representante legal, cambio socioaccionista, cambio de razón social o el domicilio fiscal y sobre todo la presentación del reporte INEGI. Entonces, se fijan aquí solamente el alta de modalidad de servicios es el que requiere de fe de hecho, los demás pues, evidentemente no se requiere. Hay diferentes formas de presentarlos, unas a través de la ventanilla, otras por correo electrónico, otras en el portal del INEGI, por ejemplo, en lo particular en esos reportes mensuales o anuales, y obviamente también existen diferentes plazos. Yo aquí les pongo para que ustedes obviamente los tomen en cuenta y siempre lo realicen en tiempo y forma. Entonces aquí la parte importante, y que esto viene dentro del decreto en el artículo 12º, básicamente es que pues todas las obligaciones son de cumplimiento permanente. Es decir, aquellos requisitos por los cuales se me otorgó la autorización y una vez obtenido el programa, las nuevas obligaciones que surgen, pues es evidente que debo de estar cumpliendo. Y aquí básicamente, digo, a veces esas son las que se publican propiamente por este instrumento normativo, que es el decreto que obliga a la autoridad administrativa a dar a conocer estos números, y por eso es que se hace y se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero puede haber otras razones por las cuales cancelen empresas CIMEX. O sea, no todas las que cancelan pues son publicadas en este diario. Aquí solamente son las que no presentan el reporte anual de operaciones de comercio exterior o que no cumplen con los domicilios registrados ante el SAT que se encuentren en este caso activo. Y esta revisión particularmente la realiza el Servicio de Emisión Tributaria durante el mes de marzo, es decir, en este mes la autoridad ya está revisando, por eso es que publica en el diario dos apartados. Hay primero en la primera parte un listado de las empresas que no presentaron el reporte anual y en el segundo, pues básicamente aquellas que no tuvieron a bien pues realizar el registro de esos domicilios y la autoridad evidentemente los detectó. Ahora, todo esto que les acabo de decir, pues obviamente es relevante porque resulta ser, les decía yo al inicio, que la autoridad está comenzando a llevar a cabo procedimientos administrativos de requerimiento de información previo al inicio del procedimiento de suspensión o cancelación de la certificación de IBJEPS. Es decir, algo así como el requerimiento del registro en el esquema de certificación de empresa de la modalidad IBJEPS. Es como un requerimiento previo al inicio del procedimiento de cancelación de esa certificación. Bueno, pues así, de esa manera lo está haciendo, tratando de equiparar. Y lo primero que debemos de conocer, pues es que, de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría de Economía, es que, pues evidentemente, la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior tiene competencia pues para aplicar y vigilar el cumplimiento de las leyes y decretos, en particular el decreto IMEX y el acuerdo, podemos decir, el acuerdo pues es el de reglas y criterios en materia de comercio exterior que expide la Secretaría de Economía,
y obviamente para realizar esas visitas de verificación, pero también para requerir la información, es decir, no por el hecho de que no vaya a nuestro domicilio fiscal o a las sucursales o establecimientos, no puede requerir, también tiene atribuciones para requerir y solicitar esa información o documentación necesaria en el ámbito de sus funciones, ¿no? Entonces, por parte del reglamento interior de la Secretaría de Economía, o sea, tiene esa competencia. Ahora bien, también si nosotros revisamos esas reglas y criterios que expide la Secretaría de Economía, pues vamos a visualizar en particular en esta disposición que puede requerirnos en cualquier momento información para conocer, obviamente, si es verdadera, ¿no? Si todo lo que se presentó en el momento de la gestión inicial, pues obviamente es cierta la información y la documentación. Por eso es que, bueno, pues también la autoridad puede hacer estos requerimientos y en caso de que la información o documentación que se haya presentado no fuese cierta, que se haya hecho con una intención fraudulenta, pues evidentemente tiene la posibilidad de cancelar esas autorizaciones que en su momento emitió. Luego también vamos a visualizar en este supuesto que el decreto IMEX pues, también señala propiamente que tanto la Secretaría de Economía como el Servicio de Administración Tributaria nos pueden requerir información, ¿sí? Esta, les digo, ahorita en la práctica se está dando a través de correos electrónicos, que también recordemos, hay un decreto particular donde cuando surgió todo este tema de la pandemia, pues muchos de los actos administrativos se iban a llevar a cabo a través de medios electrónicos y evidentemente las empresas aceptaban que fuese de esa manera, ¿no? Por eso es que envía correos electrónicos a lo que viene siendo el representante legal de la empresa, que son obviamente los registrados en el portal de la ventanilla digital, ¿no? Bueno, entonces, para que identifiquen de manera general este procedimiento administrativo, básicamente la Secretaría de Economía pues hace el requerimiento por correo electrónico. Obviamente, la empresa va a recibir ese correo electrónico y deberá de dar contestación en un escrito libre, acompañado de ciertos anexos. Y bueno, pues aquí se menciona que el plazo que está otorgando, pues básicamente es de 5 días hábiles, lo cual es muy, muy, muy limitado. Normalmente, si ustedes revisan los tiempos para requerimientos, por ejemplo, del SAT en la certificación de IBEGEP son de 20 días y luego tienes ahí un plazo adicional de 10 días en ciertos supuestos, pero aquí se está muy, muy limitado, que son de 5 días y obviamente la autoridad tiene el plazo de 3 meses para resolver conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y si te hacen énfasis en el escrito que si no se atiende este requerimiento y no presentas en su totalidad, porque luego, ya saben, ¿no? Vamos a presentar información parcial, entonces hay otra que se omite por el momento y vamos a ver qué responde, ¿no? Pues aquí de inicio te menciona, ¿no? Que si no se presenta en su totalidad la información requerida o lo haces parcialmente, se iniciará el proceso de suspensión y cancelación del programa IMEX. Ahora, ¿cuál es la información que se está, en este caso, solicitando en ese oficio que te hace llegar la autoridad y del cual, pues aquí nosotros ya debemos de hacer nuestro listado y pues también, les digo, muy, muy similar a los procedimientos administrativos de
cancelación de la certificación de IBJEPS es hacer esas carpetas o mantener actualizadas esas carpetas, que también nos pueden servir para estos procedimientos administrativos. Primero, nos requiere obviamente la escritura constitutiva de la sociedad mercantil y todas las modificaciones que haya tenido, las actas de asamblea de la autorización de cambios de socios, transferencia y venta de acciones protocolizadas, etcétera, que esto ya es muy, muy, muy a detalle. Eso normalmente, por ejemplo, en temas del esquema de certificación no se requiere. Poder del representante legal, obviamente, y una identificación vigente, que esto siempre es requerido. Relación de personas que cuentan con poder de facultades de actos de administración, así como a quienes se les revocó el poder, que normalmente, por ejemplo, para la certificación de IBJEP, pues te dice que es el representante legal con actos de dominio, que tengan un poder de dominio, pero aquí básicamente son actos de administración, que puede ser que existan varios, entonces por eso es que te pide esa relación de personas. Luego tenemos en relación con el proyecto de exportación y avisos, esta parte sí es importante, sobre todo que se mantenga actualizada la documentación que acredite el proyecto de exportación de los últimos 3 años. Y aquí puede ser variado, ¿no? Pueden ser contratos de maquila, contratos de manufactura, compraventa, órdenes de compra o pedidos en firme. Que a veces, por ejemplo, hay usuarios que sí manejan órdenes de compra anuales y se va actualizando en ese periodo. Entonces, algunas de las empresas, cuando se realizó la gestión inicial, tenían la orden de compra anual o de 2 años, etcétera. Entonces aquí ellos te lo van a pedir, en este caso, actualizado. Avisos presentados ante la Secretaría de Economía sobre cambios realizados en el proyecto de exportación presentados en la autorización del programa IMEX. Esta parte creo que es clave, primero porque no hay un procedimiento como tal dentro del programa IMEX y dentro de las reglas y criterios de que te indique que tienes que actualizar, por ejemplo, el tema de los contratos. Si ya se renovó un contrato o cambió de nombre la empresa en el extranjero con el que se elabora el contrato, es evidente que vas a modificar el contrato, pero no hay un procedimiento para avisar a la autoridad. Y esto es clave porque pues, puede suceder algo muy similar que con el tema de la certificación IBJEPS, en donde pues, la autoridad, con la cuestión de las mercancías sensibles, pues dice es que pues, no me has avisado y se iniciaron procedimientos de cancelación porque no habías presentado el aviso hoy, pero pues, no hay un procedimiento para presentar el aviso. Es que tuviste que haber enviado escrito libre, pues eso también es importante este tema. El proceso productivo o de servicios actual que señala la descripción detallada y las etapas indicando la maquinaria, equipo, personal y duración de la fabricación o manufactura de bienes finales o del servicio que se realice, que esto pues hay que tenerlos actualizados. Ya ven que ahora para la certificación de IBJET usted dice pues de todos los productos que no necesariamente son, a lo mejor se pueden agrupar, o sea, no te los pide por número de parte tan detallado, pero si tienes un proceso productivo y tienes un proceso de servicio, por lo menos deben de estar los dos actualizados. Los avisos presentados ante la Secretaría de Economía sobre cambios de la denominación a razón social, RFC socios o accionista, representante legal y domicilio fiscal o de plantas, que aquí el punto es que a veces no se presentan. O sea, sí hubo modificaciones o se presentaron para la certificación de IBJEPS, pero no para lo que viene siendo la Secretaría de Economía. En temas de domicilios registrados y mercancías, por ejemplo, solicita documento que acredita la legal posesión del inmueble donde se realizan esos procesos productivos o servicios autorizados, que esta pues es los contratos, ya debemos tener en mente
la vigencia, ¿no? Siempre te indica que debe de ser por lo menos 12 meses, que tenga 11 meses de vigencia, que es diferente de la certificación de IBGES, porque ahí te indica que son 12 meses con por lo menos 8 meses de vigencia, pero aquí es diferente. Por ejemplo, señalar el o los domicilios en los que se encuentren físicamente las mercancías, indicando dimensiones en metros cuadrados, que también esa parte es importante, que se establezca, y que normalmente sí es, ¿no? Pero hay que tenerlo presente. El valor total de las mercancías pendientes de retorno, incluyendo las que se encuentran en el plazo, porque obviamente puede haber que haya vencidas y las que sí están dentro de la temporalidad. Por ejemplo, también te indica presentar evidencia fotográfica y en video de los espacios donde se custodia o almacena la mercancía, que pues, obviamente también es un tema. Porque obviamente te piden el video y la evidencia fotográfica porque es un requerimiento de información, o sea, la autoridad no está yendo físicamente. Relación y documentación que acredite la legal posesión de la totalidad de la maquinaria y equipo, cumpliendo con los requisitos del anexo 24. Ahí básicamente pues lo que te pide es un reporte. Vean, en temas, por ejemplo, de control de inventarios, ya sabemos mantener actualizado el control de inventarios en los catálogos, en los módulos de aduanas, de reportes, y cumplir, obviamente, los requisitos que establece propiamente el anexo 24 y registrar las operaciones que se realizan al amparo del programa IMEX en esos registros. Ya, por ejemplo, en estos registros de mercancías que se encuentran restringidas del sector textil y confección, ya vimos que la autoridad, pues prácticamente también quiere que se le proporcione el usuario la contraseña y la forma de poder accesar a los sistemas de control de inventarios. Es decir, la Secretaría de Economía ahora sí que sigue los pasos del Servicio de Administración Tributaria en este esquema. En los avisos de transferencias virtuales, identificar los periodos de las operaciones virtuales con empresas submaquiladoras, y también te indica que se haya cumplido con el procedimiento de la ficha 71 LA que establece el anexo 2. Y en el caso de las transferencias con pedimento virtual, aquí sí creo que es de las más complicadas, porque a veces pues hacemos operaciones y la verdad es que hay empresas que hacen los virtuales, saben que es un virtual, pero desconocen propiamente la fundamentación o quién es el que está realizando el pago de las mercancías. Y aquí sí te pide que desarrolles la solicitud que se está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, identificar los periodos de las operaciones virtuales con pedimento B1, señalando causas y motivos de esa operación virtual. Es decir, se transfirió, por ejemplo, a almacenaje, se transfirió a un proceso productivo, se transfirió a mantenimiento, se transfirió por un tema de desperdicio. Acreditar que las transferencias virtuales se encuentran registradas en el control de inventarios. Por ejemplo, presentar el CFDI que regula los requisitos del Código Fiscal de la Federación que amparan las transferencias. Por ejemplo, si no hubo, porque hoy, ¿sabes qué? Pues aquí no hubo porque no hay una compraventa, no deriva de un acto de enajenación, entonces eso hay que justificarse. Documentación que acredite el traslado de la mercancía, pago por el flete, vean, gastos de traslado, registros o controles de entrada y salida de inventario. Entonces, que aquí, vean, esta parte también está interesante porque mencionaba que en el supuesto que se transfiera la mercancía en una ciudad distinta a la del domicilio fiscal, se debe presentar los comprobantes de pago o de peaje y gasolina. O sea, este tema es muy, muy, muy complicado, ¿no? ¿Sabes qué? Pues se fue por la de cuota, ¿no? Porque pues ahí se está contratando al transportista, ¿no? O sea, el transportista te factura el servicio de traslado, pero pues obviamente no se paga directamente por parte de la empresa
el peaje de las casetas, ¿no? O el tema de la gasolina, salvo que la empresa muy posiblemente haya realizado el movimiento con sus propias unidades. Entonces, esa es una parte importante que también, bueno, pues hay que justificarse. Y documentación que acredite el traslado de la mercancía a los submaquiladores. Entonces, creo que esos son de los puntos, obviamente, más relevantes, que en este caso se pueden presentar en la práctica, ¿sí? También vamos a tener, por ejemplo, otro de realizar algunas manifestaciones y sobre todo si tenemos mercancía vencida, ¿no? Por ejemplo, nos solicita que manifestemos si ha realizado importaciones temporales al amparo del programa que no correspondan al proceso productivo autorizado. Y la verdad es que a veces el corporativo puede enviar mercancía porque iba de más en la unidad y se importó temporalmente y a veces se retorna, ¿no? Se retorna en su mismo estado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, operaciones donde hicimos IENs y, ¿sabes qué? Pues se retornó en su mismo estado y ya ven que en las operaciones RT en su mismo estado se tiene que justificar por qué se está retornando en su mismo estado y tenemos ese documento, entonces podemos realizar esa vinculación, ¿no? O si llegó mercancía de más y se regularizó, sabes que pues sí llegó esta mercancía y no se pudo retornar y se regularizó, se pagaron los impuestos, que en temas de revisión en origen sí hay algunos beneficios en ese sentido cuando las mercancías no exceden de ciertos montos. Y, por ejemplo, también la relación de mercancías pendientes de retorno a las cuales ya feneció el plazo de permanencia. Entonces, ¿tienes mercancía vencida? Pues dame el listado de esas mercancías vencidas y, digo, de manera general, pues básicamente te pide un reporte, ¿no? Y bueno, pues si no se hacen esos supuestos, pues también que lo indiques. Oye, ¿sabes qué? Pues no me encuentro bajo estos supuestos. Yo todas las mercancías que importo están vinculadas con mis procesos productivos o de servicio y pues no cuento con mercancías, en este caso, que se encuentren vencidas y eso hay que en un momento dado manifestarlo, ¿no? En este sentido, ya para concluir, obviamente, si la empresa en ese periodo de los 5 días, al presentar la información, la autoridad llega a resolver, pues que sí cumple, pues ya concluye el procedimiento administrativo y pues la empresa continúa con sus operaciones y eh, estableciendo sus controles, ¿no? Como los lleva a cabo en el día a día, ¿no? O mejorándolos en su caso. Pero si no es así, bueno, pues se va a iniciar el procedimiento administrativo de suspensión y cancelación del programa IMEX. Entonces aquí la autoridad pues va a notificar a la empresa, te indica que en un plazo no mayor de 10 días, cuando tiene conocimiento, te va a notificar y te va a decir, pues estos son los motivos por los cuales inicio este procedimiento de cancelación y es evidente que ahí pues ya no vas a poder gozar de los beneficios del esquema IMEX, que es básicamente importar temporalmente las mercancías bajo el programa y por ende, como está cancelado o en un procedimiento de suspensión, el programa IMEX, pues también se suspende la certificación de IBJEPS, ¿no? Hay un procedimiento de suspensión hasta en tanto no se resuelva de la cancelación del programa IMEX, conforme a la regla 724 de las generales de comercio exterior. Entonces, hay ahí un doble impacto. Y bueno, pues ahí la empresa pues va a contar con 10 días para presentar esas pruebas
y alegados. Obviamente también se hacen algunos supuestos cuando son certificadas, cuando tienen cierto nivel de operaciones, pero el procedimiento sigue, ¿no? O sea, no es por ese solo hecho de que ya digan, pues tengo tantos empleados, tanta inversión, y pues no te van a cancelar. O sea, el procedimiento sigue. Lo que sucede es que no hay esa suspensión. Y bueno, pues la autoridad cuenta con el plazo de 3 meses para resolver si dejas sin efecto la suspensión y puedes continuar con tus operaciones, o bien, en este caso, pues ya procede la cancelación. Acuérdense que cuando se cancela el programa IBEX, pues obviamente la mercancía importada temporalmente debe de retornar al extranjero. Entonces ahí se da un plazo de 60 días que posteriormente puede ser prorrogado por otros 180 días, pero hay que tener muy en cuenta pues que ya estamos en una situación pues que ya quedó cancelado el programa IMEX, ¿no? Ya lo demás básicamente es para identificar si esa mercancía se va a retornar o en su caso se va a cambiar de régimen o en un momento dado también se pueda, en este caso, transferir, ¿no? Pero ya estamos en otra situación. Entonces, sí quise compartirles este tema el día de hoy porque la verdad, digo, además de los otros que ustedes ya saben, de la cuestión de los aranceles de mercancía que se exporta a los Estados Unidos, bueno, pues ahora sí que no debemos descuidar pues la operación y los procedimientos que están surgiendo y que si bien es cierto, pues se habla de una modificación posiblemente al IMEX, el famoso 4.0, que pues a la fecha no se han dado a conocer algunos pormenores. Digo, ciertamente algunos organismos y cámaras eh, imaginan posiblemente los beneficios que se pueden tener, pero también la parte importante es la cuestión relacionada con los requerimientos y esos procedimientos administrativos que sigue, en este caso, la autoridad. Bueno, entonces, por mi parte, sería todo sobre este esquema para que lo analicen. Creo que ahí hay Hay una una inquietud ahí pregunta. en el chat. Sí, doctor Ricardo. Sí, que aquí en las preguntas. eh, bueno, preguntan que cuáles son los programas de fomento que son los vigentes. Bueno, pues está el de industria manufacturera, maquiladora y servicios a la exportación. Obviamente, en el caso de los programas de promoción sectorial, el tema de la regla octava, pues sabemos que está limitado, o sea, está tanto para definitivos ahí sin inconvenientes, pero también que ha habido ciertos rechazos ya, porque pues ahí lo que se debe de acreditar es que no existe proveeduría nacional y bueno, pues algunos organismos como Canacero o Caintex sí se están pronunciando. Entonces, por lo tanto, ahí lo que he sabido es que hay algunos rechazos, pero digo, está el esquema y en el caso de los temporales, bueno, pues sabemos que se excluyó la parte de los sensibles. Entonces, en el caso del PITEX, pues sabemos que se unificó con el IMEX y bueno, pues Altex y ESEX pues solamente para aquellas empresas que lo obtuvieron en su momento, pero ya desde antes del 2006, si mal no recuerdo, fueron abrogados esos esquemas, ¿no? Y bueno, pues creo que nomás era esta.
Y no, pues al contrario, pues muchísimas gracias por invitarme y pues enhorabuena ahí por el cumplimiento de sus 5 años. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, y si nos puede acompañar lo resto de esta jornada para, pues más adelante cederle la palabra a nuestros panelistas que nos puedan ir dando sus comentarios o dudas generales. Y yo aprovecho para darle la bienvenida al doctor Octavio de la Torre Estéfano, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, y a quien pues me da muchísimo gusto y es muy grato tener el día de hoy con nosotros. Bienvenido, doctor Octavio, qué gusto. Hola, Lidia, ¿cómo están? Qué gusto verlos a todos, de verdad. Estoy un poco afónico, creo que Ya se escuchó, sí. y fíjense que han sido una semana muy pesada y estoy viendo a mi doctor Máximo Carvajal y Edgar Preciados, ya Edgar un poco más canoso, al doctor Carvajal que tengo pendiente hacerle una llamada, no creo que no se me olvida, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, mandarles un pequeño saludo a la distancia. Pues fíjense que yo quisiera platicar un poco de lo que he visto pues en una fila muy cercana a lo que está pasando en el tema de los aranceles de Trump. No, ya no es la primera ocasión que me toca vivirlo. eh, Me tocó vivirlo en la primera etapa de la negociación. Recordemos que el tratado que tenemos actualmente con México, Estados Unidos y Canadá, este tratado de libre comercio, sufre modificaciones durante un proceso que le tomó a dos presidentes llevar a cabo. Un primer Telecán mejorado, que se publica como TEMEC con el presidente Enrique Peña Nieto y con el equipo negociador del maestro Ildefonso Guajardo, y una modificación al propio tratado que se da con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el equipo del embajador Seade, ya como líder negociador por parte de México, con características distintas en cada una de las negociaciones, una con un equipo negociador cercano, el cuarto adjunto, otra con un negociador más solitario, que estuvo enfocado en algunos aspectos que se modificaron en materia ambiental, laboral y energética, que fue la parte que le interesaba más al gobierno pasado. Ambos negociaciones con el mismo presidente de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. Y es importante esto para abordar el mensaje que quiero transmitirles, porque ya en su momento, cuando me tocó ser asesor de Concanaco Servitur de esta confederación, en algunos capítulos como comercio transfronterizo de servicios, comercio digital de el TEMEC actual, durante ese proceso, me tocó vivir cómo México era la piñata preferida del presidente Trump, como un día sí y al día siguiente se hablaba de que se iba a salir del tratado, que era el peor tratado de todos los tratados, que era el peor acuerdo comercial. Me tocó vivir cómo también empezaron a negociar de manera bilateral Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y México, México y Canadá, y cómo de forma estratégica el equipo mexicano trabajaba para buscar hasta el máximo estirar el tratado que teníamos, sobre todo por lo que en ese momento el presidente Trump manifestaba en cuanto a recuperar una de las industrias emblemáticas de Estados Unidos, como es la industria del acero. En este cinturón de la miseria, que actualmente sigue existiendo, ¿no? Que se encuentra en una franja de Estados Unidos en donde se encontraba la gran industria pesada de Estados Unidos en algún momento, pero que se había perdido por un tema de competitividad, por salarios, por distintas razones. En ese momento también me tocó el que despertáramos en la madrugada varios de nosotros con la posible salida de Estados Unidos del Telecán. Eso es algo que pocas personas creo que lo han comentado, pero que había una carta que estaba en el escritorio del presidente Trump en donde anunciaba que se salía del Telecán, lo que era trágico, porque él establecía que no se habían dado avances dentro de la negociación que se estaba llevando. Obviamente el primer avance que hubo pues, fue el de los más débiles, que fue el cerrar el capítulo de las pymes, sin siquiera revisarse, sin siquiera atenderse. Fue así como el que vamos a dar porque
es uno que podemos dejar en la mesa, ¿no? Entonces, un capítulo de coordinación y fueron de los primeros que se cerraron, pero no entrábamos a cerrar los capítulos de lo que le interesaba al presidente Trump. Esa situación en ese momento generó una gran movilización del sector privado con empresas de alto perfil de negociación. Y en ese momento también se trabajó con congresistas en Estados Unidos, especialmente en Washington, para que le hicieran ver al presidente Trump que era un error el que se saliera del tratado, que era un error que se saliera. Y cuando anuncia que se va a salir, pues si uno se la cree, y uno se la cree porque meses antes se había salido del TPP, que era un tratado que el mismo presidente Obama, Estados Unidos como política pública de comercio exterior, había propuesto, porque Estados Unidos quería a través de este TPP generar un bloque hegemónico, político, comercial en Asia, en toda la parte de Asia, pero más enfocado con Japón, no era con China, era un bloque de lo que veían venir, de que China estaba pues implementando con mayor fuerza algo que creo que hay gente que se está dando cuenta de eso ahorita, pero que nosotros nos dimos cuenta hace muchos años, que se llama la nueva ruta de la seda, que era el que el gobierno chino estuviera invirtiendo de manera permanente en distintos puntos logísticos del continente latinoamericano, en donde abría la cartera, ponía el dinero y invertía en temas logísticos, ¿no? Más en temas logísticos se estaba invirtiendo en la parte de infraestructura con una gran inversión que empezó a permear en todo lo que fue Centroamérica y Sudamérica, especialmente en los puertos. No sé si les suene lo que está pasando en Panamá. O sea, digo, o los puertos en México, que por ejemplo ustedes pueden identificar que si yo recuerde aquí que me corrija alguien que se dedica a puertos, pero según yo ya nada más hay un puerto mexicano administrado por mexicanos, casi todos los puertos también tienen inversión extranjera, que no tiene nada de malo, pero gran parte de la inversión que se encuentra en los puertos, pues es inversión extranjera. Bueno, en ese contexto, lo que terminó ayudándonos fue la gran participación del sector empresarial. Cómo el sector empresarial se organiza, se administra y empieza a tejer redes para buscar cómo se generaba presión, particularmente en Estados Unidos y especialmente en los gobiernos que formaban parte de las bases políticas del presidente Trump por la amenaza que se daba respecto a que nosotros dejáramos de adquirir sus productos y también la amenaza que se daba respecto a que ellos dejaran de adquirir nuestros productos. En fin, eso funciona. Y funciona también que se logra un TEMEC con todas las desventajas y cuesta arriba, pero se logró un TEMEC porque gran parte de lo que logró el discurso para presionar al presidente Trump se da en las bases, en los empresarios, en el alto perfil de los empresarios y en los congresistas, en un momento muy importante para la historia de la región. Hoy, que traspolando eso a una forma que vivo diferente, porque en ese momento era asesor, ahora soy presidente de la confederación más grande del país, con más de 2 millones de afiliados en todo el país en 1857 municipios. O sea, no hay una organización más grande que esta de empresarios en México. Es la organización más antigua, aparte, la madre de todas las organizaciones, porque fue la primera y la que fundó todas las demás. Esta lo juegas y lo ves diferente. Lo ves diferente porque tienes más información, lo ves diferente porque estás con más personas, porque entiendes algunas jugadas. Y sí es cierto que el haber estado en una negociación previa te da un poco de callo, digamos, te da un poco de barrio, de calle, de qué hay que hacer y qué no. En ese contexto, el, el generar foros binacionales en la frontera norte y en la frontera sur para volver a retomar las redes de empresarios y de empresarias con congresistas fue un acierto hacer esas reuniones y foros una semana antes de que el presidente Trump entrara en su cargo. Y era un acierto porque el presidente Trump ya había prometido que iba a poner aranceles a México, era parte de sus promesas de campaña. Obviamente vinculado con el tema de terrorismo
y con la cuestión de la migración. Eso nos ayuda a fortalecer la red de empresas, de empresarios, de asociaciones, al grado de que hoy ya seamos un bloque, Canacintra, en términos de territorio, de superficie. Index también ya forma parte de nuestra organización y con Canaco. Esto hace que la organización tenga una penetración en las cadenas productivas del país de casi el 90%. Es algo insólito en el sector privado desde 1917. Es algo que no pasaba desde 1917 en esta proporción, porque en el 18 se llegan a crear otras organizaciones, muy importantes al día de hoy, por cierto. Y bueno, el anuncio pues se da en los términos que ustedes los conocen, y ese anuncio que se genera por parte del presidente Trump con la publicación, lo primero que provoca es que los mercados en Estados Unidos reaccionen. Fue lo primero que provocó. Es que decir, una semana antes habíamos tenido una entrevista en donde me preguntaban que qué era mi opinión respecto a lo que el presidente Trump pretendía hacer. Y la respuesta que siempre he dado y voy a seguir dando hasta el día de hoy es que una cosa es el discurso de los políticos y discurso político, y otra cosa es la decisión económica. Y siempre la economía, a final de cuentas, ha terminado predominando en las decisiones de los políticos. No, es decir, no hay borracho que coma lumbre, en otros términos. Entonces, en ese proceso de manifestarlo así, pues también nos vemos con un presidente Trump diferente, con un equipo de trabajo diferente, aun cuando tiene algunos asesores. El equipo que está con él es sumamente leal y es sumamente de extrema. Y eso provoca que el presidente Trump haga algo que no esperábamos que pasara. Sabíamos que amenazaba y sabíamos que teníamos que tomarlo en serio, pero publica los aranceles. La publicación de los aranceles para todos fue que aun cuando esperabas que pasara, no estabas preparado para que sucediera. Como la muerte. Todos sabemos que nos va a llegar, pero no, pero eso no quiere decir que estés preparado para cuando pase. Entonces, hay cuestiones que pueden llegar a ser inevitables. En ese sentido, lo primero que identificamos nosotros fue que días previos el discurso que se había dado por parte del presidente Trump, e incluso lo que se estaba manejando en prensa, pues era la situación tan desagradable que se vivió con el presidente de, eh, de, de Ucrania en la Casa Blanca. Obviamente la prensa hablaba nada más del tema de Ucrania y en algunos espacios llegaba a contemplar el tema de México y de Canadá. Y se los digo porque pude estar en Estados Unidos y pude conversar con algunos empresarios y con algunos congresistas en mi visita a Nueva York. Y ahí, obviamente, pues, empezaba a tomar un poco de fuerza el que el tema con México llegara a trascender. Entran en vigor los aranceles. Y he de decirlo, repetirlo, reafirmarlo, confirmarlo. De verdad, a mí la presidenta de México me pareció que tomó la mejor estrategia que podía tener. Yo creo que se leyó el libro de la guerra, El arte de la guerra de Sun Tzu, se lo echó completo, porque lo que hizo fue lo correcto. No contestar, tener la cabeza fría, ser estratégica, darse un tiempo, establecer un plazo para dar un mensaje, establecer un plazo para tener una llamada y también dejar que los mercados mandaran. Es decir, dejar que sucediera lo que se creía y lo que decían en Washington que no iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que los mercados reaccionaron de manera negativa y nosotros podemos también pues identificar el volumen de pérdidas que tuvo Estados Unidos, porque en proporción nuestra economía, aun cuando es muy grande, no es tan grande como la de ellas. Y las pérdidas en las bolsas de valores de Estados Unidos y los indicadores en negativo
perdiendo las ganancias que el presidente Trump había tenido en un proceso, pues son pérdidas importantes y son pérdidas de personas y de ciudadanos, más el impacto directo, particularmente en la frontera sur de Estados Unidos, que es codependiente de muchos productos que se están importando y exportando a través de la frontera norte de nuestro país. Esto obviamente estaba generando un incremento sustancial en el valor de los productos. ¿Qué veíamos nosotros y habíamos anunciado? Pues que el establecer un arancel de manera artificial ya se ha demostrado que no es un sinónimo de competitividad. De hecho, esa industria que artificialmente se hace competitiva, si bien es cierto que durante un tiempo crece su producción, también es cierto que al pasar del tiempo se reduce el consumo de esos productos por una situación y circunstancia natural. El incremento y la mejora en las condiciones de la población económicamente no crece en la misma proporción que este arancel. No puedes tener tú un incremento, un crecimiento del 25% en el bolsillo del ciudadano contra un incremento en los costos del producto o de la producción de algo, de un bien de consumo. Entonces, eso se veía que, que iba a generar un efecto boomerang, se veía que iba a haber desempleo en la región, que obviamente había un impacto directo en las cadenas de suministro, porque hoy en día es muy difícil encontrar un artículo en Estados Unidos producido en Estados Unidos de América. Incluso en México es difícil encontrar un artículo así. La parte de los productos tienen un componente extranjero o una composición que se integra y que de acuerdo al tratado le dé el valor para que pueda ser considerado nacional o de la región. No quiere decir que para todo sea mexicano ese producto, depende de las reglas de cada tratado. Aquí hay especialistas que lo pueden decir. Entre una regla, entre un acuerdo y otro acuerdo pueden haber condiciones distintas en las cuales un proceso cumple para un tratado y para otro no. O sea, eso lo sabemos los que nos dedicamos a los tratados. Y bueno, no nada más eso, sino que se visualizaba, pues obviamente el que México tuviera que voltear a llevar a cabo y a implementar medidas arancelarias y no arancelarias. Para mí fue un acierto el que la presidenta no las anunciara. También sufrimos presión todos nosotros, porque la sufrimos, de cómo no se van a manifestar, cómo no van a reclamar, cómo no se van a quejar, miren lo que están haciendo. Y lo que tuvimos que hacer, que me parece que fue lo correcto, fue ser solidarios entre las organizaciones y especialmente ser fríos y estratégicos en la respuesta. Esperar a que el gobierno de México diera el paso, pero nosotros de manera paralela, así como el gobierno, tener comunicación de manera permanente con los líderes empresariales de Estados Unidos, con las empresas a las que les vendemos productos a Estados Unidos y con las empresas que tienen inversión en México que son de Estados Unidos, para que ellas mismas presionaran con esto que se llama lobbying de alto perfil al presidente Trump. Y es donde ustedes ven un resultado que se da derivado de las tres grandes marcas de la industria automotriz norteamericana, que obviamente llegan a un acuerdo en el que se posterga la entrada en vigor de este tratado. Bueno, de este incremento de los aranceles, que era una violación directa al tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y que incluso nos iba a llevar a unos paneles ante la OMC y a unos paneles en términos del tratado, con algunas medidas compensatorias que era posible que México estableciera. Bueno, el anuncio no nada más se da porque me toca estar el jueves en la mañana con la presidenta, después de la llamada que tuvo con el presidente Trump. Yo no estuve en esa llamada, yo estuve después, cuando nos comenta el resultado, y el resultado es que se establece ese plazo. Ese plazo a mí me gusta por un motivo. Estados Unidos había ya establecido que el 2 de abril iba a tener ya un estudio completo de cómo trataban a Estados Unidos en todo el mundo y de qué aranceles tenían los productos norteamericanos en todo el mundo, para buscar tener medidas recíprocas en términos de si a mí me cobras tanto por este producto, yo te pongo el mismo impuesto. Eso es un primer mensaje que es importante porque el hecho de que se establezcan aranceles en esa fecha no quiere decir que se le vayan a establecer aranceles a México, más que, sobre todo, que en su caso nosotros los aranceles los tenemos en el mínimo o exentos o tasa cero o con aranceles muy bajos. Y en este caso nos jugamos, las reglas que jugamos son a través
de este TEMEC. Y eso me parece que puede ser algo que nos puede dar cierta tranquilidad en cuanto a que si se establecieran en esa condición aranceles a los productos mexicanos, pues en esa misma condición estaríamos hablando de un trato igual. Y el trato igual nos lleva a los que tenemos actualmente en nuestro tratado con Estados Unidos y Canadá. Obviamente el tema que preocupa en este momento es el tema del acero y del aluminio, por lo mismo de que hay una condición por parte de Estados Unidos en cuanto a proteger a esa industria, pero es algo que se está atendiendo, es en sí un sector en particular, no son todos, los otros sectores pues estamos bajo el otro esquema. Hasta aquí me parece que esperar al 2 de abril es importante y seguir haciendo nuestra labor con las asociaciones y organizaciones en Estados Unidos para seguir dando el mensaje de que el TLC no es el tema, sino es la solución y seguir generando la información suficiente para que se pueda presentar la estadística. Una que nosotros aportamos como organización y grupo fue el que México calculara el impuesto sobre la riqueza proporcional de las inversiones de Estados Unidos en México, porque gran parte de la maquila que está en México no se sujeta a un establecimiento permanente aquí, son sucursales y se rigen por otro método para calcular el impuesto sobre la renta que pagan aquí, que es marginal respecto al que pagan en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un, por supuesto, no nada más el TLC, no nada más se tiene que medir en términos de cuántos productos entraron y cuántos productos salieron. También en qué tan rentable es la inversión en México para el americano. Y esa inversión que es tan rentable paga un impuesto allá. Déjalo aquí, pero paga un impuesto allá. Entonces, esos cálculos, pues por supuesto que sirven, porque también demuestran el por qué la inversión en México es importante y el por qué también los mercados tuvieron esas movilizaciones, o sea, tuvieron esos indicadores. ¿Por qué hubo por qué tuvo tanta fuerza? O sea, si lo ven ustedes nada más en términos de cerramos la frontera, no pasa nada y aquí vendemos todo, pero al darte cuenta que se encuentra integrada, que con eso afectas no nada más la producción y los bienes que estás importando, sino también la rentabilidad de las empresas que están en la bolsa de Estados Unidos, pues obviamente te das cuenta que estás generando un desconcierto en términos económicos en tu país y que lo que tú prometiste fue algo y lo que estás cumpliendo es otra cosa. Yo creo que esa parte, en su momento ahorita, pudiéramos tenerla cubierta. Ahora, sí hay cosas que nosotros tenemos que hacer y lo he expresado. De ustedes ni de mí depende Donald Trump. Yo no mando en Donald Trump y no puedo influir en él. Lo hago a través de un tercero haciendo esta estrategia. Yo puedo hablar con la presidenta de México, eso sí tengo acceso y puedo tener acceso para ver temas como pasó con lo de la CIMEX de textil, que se tuvo un acercamiento y se mostró que había un impacto. O sea, porque la presidenta es una persona de verdad muy razonable en sus decisiones y escucha. El tema es que escuche toda la historia, no nada más una parte de la historia. Ahí es donde nos toca a nosotros contar la otra parte de la historia. Pero lejos de lo que le toca a Estados Unidos, nosotros tenemos que voltear a ver qué nos toca hacer a nosotros como mexicanos. ¿Y qué nos toca hacer como mexicanos? Pues nos tenemos que ser 25% más competitivos en términos reales. Y en ese espacio, pues tenemos que ver nosotros con el gobierno, y lo ha estado abordando, y con el sector privado, cómo lograr poner las condiciones para que eso suceda. En términos de corrupción, de transparencia, de infraestructura, de seguridad jurídica, hídrica, alimentaria, energética, en términos incluso de disminución de la sobreregulación, en términos de disminución de la economía laboral informal, ¿no? Bueno, incluso en términos del deporte preferido de México, que es hacer leyes y leyes y leyes y leyes, castigando el empleo formal, porque aquí se castiga al que da empleo formal, se premia al que da empleo informal, a ese no se le voltea a ver, pero a los que dan empleo formal se les pone cada vez más cargas y más cargas y más cargas. Y miren, y esto lo digo aquí en este foro porque esta semana estuve también con la Comisión Laboral y de Seguridad Social de diputados, con la presidenta de la comisión y con todos los diputados. Y se los dije a ellos que tenían que revisar lo que estaban haciendo porque los últimos indicadores del INEGI hablaban de un repunte de la economía laboral informal. Y eso es muy delicado. La economía laboral informal es sinónimo de pobreza, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo.
que estemos nosotros generando a través de estas medidas un mayor segmento de esa economía nos afecta a todos, porque es una economía que no contribuye en la misma proporción que todos los demás, porque es una economía que no genera el flujo para que los municipios puedan tener seguridad, infraestructura, luz, agua, teléfonos, servicios. O sea, digo, no lo digo yo, eso lo dicen los estudios que ha hecho la OIT y los que el propio Congreso tiene. Entonces, sí es un momento de reflexionar la forma en la que nosotros podamos ser todavía más competitivos. Pero hay algo que yo quisiera cerrar, que ya quedan menos personas en el grupo, que me parece que no se ha abordado, que no he querido sacar una nota al respecto, he sido muy prudente, pero que creo que sí se va a abordar en algún momento. Miren, el que Estados Unidos eh, mezcle la parte comercial con la parte de seguridad y la parte migratoria, por supuesto que es un error. O sea, mezclar la parte del beneficio a la población, el comercio genera un beneficio en la población, porque eso hace que sea competitivo el producto y de buena calidad el que consumes, recibes, el que utilizas. El que se mezcle esto es una mala mezcla, primero. Segundo, el que se establezca como grupos terroristas al número de grupos que estableció Estados Unidos y Canadá mexicanos es altamente peligroso. ¿Por qué? Y me explico. Desde los 70 Estados Unidos ha establecido leyes extraterritoriales en términos de compliance. Hay una plática que yo doy de esto que la pueden ver en YouTube, donde platico cómo ha venido evolucionando el compliance en el mundo. Todo el mundo se va a España y a Europa, no, vénganse a América, a Estados Unidos, ahí está. Y ahí ustedes van a ver que las reglas y las leyes de Estados Unidos son extraterritoriales. Es decir, que recuerdan el caso de Rafa Márquez. Ya vi que varios movieron la cabeza. El futbolista mexicano que le bloquearon sus cuentas, que le congelaron todos sus activos. Bueno, cuando se dan este tipo de señalamientos, toda la cadena que tenga alguna actividad económica con un grupo así, forma parte en términos económicos de ese grupo. Y toda esa cadena puede estar sujeta desde el último proveedor, el más pequeño, hasta el más grande, puede estar sujeto a una sanción y un bloqueo en términos comerciales. Si una empresa americana invierte en México, tiene que llevar a cabo un esquema de compliance. Y si las empresas proveedoras le dan proveeduría también a esos grupos y en su momento se llegan a presentar esas listas, esas empresas quedan fuera comercialmente. Es decir, sí tienen una prohibición las empresas de Estados Unidos de hacer transacciones, de hacer negocios, de llevar a cabo actividades económicas con los grupos que señaló, más con todos los que forman parte de su cadena de valor. Eso es sumamente, es un tema que es serio que se tiene que abordar. Es un tema que estoy seguro que en TLC lo están haciendo con los clientes, porque es un tema que se tiene que cumplir con mecanismos de cumplimiento, porque todo el mundo habla de PLD y FT y está bien, y que hablen hasta del otro, o sea, no importa, pero tienen ustedes que visualizar que en sus cadenas de contratación deben tener ya cuidado con eso y que las personas que sean sujetas a mecanismos de extorsión en cadenas de valor, bueno, y sean proveedoras aparte de empresas norteamericanas, pues vayan pensando que en algún momento, hasta por ser sujetos de esa condición, que como víctimas lo son, bueno, pues puede propiciarles económicamente ese daño. Eso a mí me parece que es algo que tenemos nosotros que también empezar a trabajar. Por eso también hay una propuesta de posible ley de extorsión en términos generales en México, porque es algo que tenemos que ver, o sea, es una realidad que esta condición no nada más es para que se manden drones, o sea, es una parte, que manden drones o que entren las fuerzas, eso es un tema. El otro tema es el económico. El otro tema es el bloqueo, el congelamiento de activos, o sea, la prohibición de hacer negocios con eso. Eso me parece que es sumamente delicado, sobre todo porque pues habría que evaluar qué tan impactada está la cadena de valor, ¿no? Porque gran parte de estos grupos pues ya se hicieron formales, o sea, no me digan que se siguen manteniendo, ¿quién cree todavía en los tres santos reyes o los tres cochinitos están en la cama? O sea, digo, son grupos que han estado ahorita,
pues por supuesto que evolucionando económicamente en muchos temas. Entonces, bueno, pues yo aquí quisiera dejar mi comentario. Creo que debemos de estar informados. Si tienen dudas pueden verlas con Elvia, se las pueden mandar a Daniela. Y para mí siempre, pues es un privilegio estar aquí. 5 años, hoy se cumplen 5 años. Bueno, ¿qué les digo? Qué bruto. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de que nos empezamos con el primer, que no era trueque? No me acuerdo cómo se llamaba, Dani, si estás por ahí, pero me acuerdo que hasta lo hacíamos en una liga de Google Forms, que luego nos salió un espanto ahí, una peladez con el doctor Andrés Rode Ponce, ¿no? O sea, me salió un güey encuerado, ¿no? Como que yo estaba que me espanté, porque en esa época se metían en los Googles, pero creo que ha sido 5 años muy, muy padres. Y aparte sigo viendo que tienen todavía muchísimos participantes, entonces enhorabuena, Elvia y Lupita, y bueno, pues aquí a la orden si tuvieran algún comentario o duda, con todo gusto. Muchísimas gracias a todos, gracias por todos sus comentarios y pues en estos 5 años, qué mejor manera de celebrar que estamos, todos los que iniciamos, unos más han ido sumando, pero me da muchísimo gusto también haber podido ser parte de esta trayectoria. Y no sé si quiera darnos algunas palabras para cerrar, maestra Aniela, y también comentarles que aquí tenemos el reconocimiento para el doctor Ricardo Méndez, que se lo vamos a hacer llegar posterior a esta plática. Creo que ya por el tiempo se tuvo que desconectar, pero pues bueno, agradecerle como siempre todo el conocimiento que nos comparte y también por mi parte agradecerle al doctor Octavio. Sabemos cómo está su agenda, sabemos, lo escuchamos que anda ahí medio enfermo, pero somos muy conscientes de toda la labor que hace, toda la información que comparte y todas esas actividades que son pues en pro de las empresas, comercio, servicios y turismo, que siempre pues va con el propósito, ¿no? De incentivar, de promover y de pedir que las cosas se hagan de la mejor manera. Así que muchísimas gracias, como siempre, por esa ardua labor, doctor. Y pues le cedo la palabra a la maestra Daniela Martínez para que nos dé, ya, no se despide de nosotros. No, pues les quiero agradecer, ¿no? A todos por estos 5 años, como lo dije en un principio, la verdad se ha ido volando el tiempo, pero sobre todo porque cada uno de los ponentes que han estado aquí nos han aportado muchísimo, nos comparten sus experiencias. El doctor Máximo Carvajal, que está aquí todos los días, pero también que nos ha dado unas pláticas magistrales, ¿no? Como desde historia, de derecho, y que la verdad es que aparte en cada comentario de las ponencias nos enseña muchísimo. Enrique, ¿qué te digo? Ustedes saben que los quiero muchísimo, ¿no? Edgar Preciado también, que eres el representante fiel de Latinoamérica. Héctor, que te sumaste. También veo por aquí a Carlos, ¿no? Ramírez, que está conectado, y a todos los que se han conectado todos estos años. Empezamos realmente con una preocupación de la pandemia, ¿no? De que cada uno estábamos en nuestra casa. De hecho, un 13 de marzo, o sea, mañana me acuerdo muy bien, estábamos en las oficinas, estábamos a punto de inaugurar nuestras oficinas y todos nos tuvimos que ir a nuestra casa hace 5 años. Y ahí fue cuando decidimos, oye, lo más importante es seguirnos preparando, lo más importante es que no dejemos atrás el conocimiento y por eso nació Hagamos un Trueque, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar. Si bien saben, ustedes tenemos un despacho, pero realmente siempre nos ha movido el que México sea un mejor país y eso es un claro ejemplo que Octavio, ¿no? A veces, pues, como lo ven ahorita, con todo enfermo, con calentura, está ahí al pie del cañón, que siempre está poniendo su ejemplo y poniendo realmente defendiendo defendiendo a México, ¿no? En todo lo que se necesita y a través del sector. Así que, pues, como siempre saben, nosotros estamos para apoyarlos, estamos para compartir conocimiento, pero sobre todo, no nada más somos Octavio, soy yo, Elvia, Guadalupe, ¿no? Lupita que está aquí, Enrique, somos toda una familia, toda la familia de Hagamos un Trueque y toda la familia de TLC que pone el corazón, que también da sus ponencias, que pone su diseño, que siempre estamos viendo qué tema está en vanguardia realmente, porque es el amor al arte, ¿no? Amamos compartir conocimiento, amamos hacer un trueque y que, como dice el doctor Máximo Carvajal, que vengan muchos 5 más, ¿no? Y bueno, pues les mando un abrazo muy grande. También así como yo voy a dar una vuelta al sol, también hagamos un trueque de una vuelta al sol, sobre todo aportando más. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo con muchísimo cariño y gracias por seguir. Hagamos un trueque.
Muchas gracias a todos que han participado con nosotros. Hay gente que está, menciono también aquí a Juan Preciado, que nunca se lo pierde, y muchos más que siempre están. Pero Juan, le hacemos mención especial porque él siempre ha estado aquí. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Felicidades a todos. Vamos. Muchas gracias, un Un abrazo. saludo a todos. Cuídense.